Una vez presentada la forma en la que se puede aplicar el método de los elementos finitos para resolver un problema sencillo, conviene profundizar un poco más en algunas de las técnicas empleadas para comprender mejor el funcionamiento del método. En primer lugar, hay que hablar de la forma en que se realiza la aproximación, empezando por cómo se puede hacer en problemas unidimensionales como el que se acaba de resolver. En este problema se ha utilizado una aproximación lineal. Las funciones de aproximación estaban formadas por tramos de rectas. De esta forma, al realizar la interpolación de los desplazamientos nodales para evaluar el valor aproximado del desplazamiento de un punto P situado entre los nodos 2 y 3, multiplicando el desplazamiento de cada nodo por el valor de su función de forma en el punto P, resulta que el desplazamiento de P depende exclusivamente de los desplazamientos de los nodos 2 y 3. Esto quiere decir que el dominio del problema se ha dividido en 4 elementos independientes, ya que la aproximación en su interior no depende de los resultados fuera de ellos, delimitados cada uno por 2 únicos nodos adyacentes. En cambio, si las funciones de aproximación son cuadráticas, formadas por tramos de parábolas, al plantear de nuevo la interpolación de los desplazamientos nodales para aproximar el valor del desplazamiento en el mismo punto P, entre los nodos 2 y 3, ahora resulta que este también depende del desplazamiento del nodo 1, además de los nodos 2 y 3. Por lo tanto, en este caso, el dominio se divide en solo 2 elementos, cada uno de los cuales está formado por 3 nodos consecutivos. El orden de las funciones de aproximación, además de a la propia aproximación de los desplazamientos, también afecta al cálculo de las variables secundarias del problema. Así, dado que la deformación longitudinal es igual a la derivada de la función de desplazamiento respecto de la coordenada x, su valor en el interior de un elemento se calcula multiplicando los desplazamientos nodales por las derivadas de las funciones de aproximación, como ya se había dicho antes. Con una aproximación lineal, la deformación en cualquier punto entre los nodos 2 y 3 dependerá únicamente de los desplazamientos de estos dos nodos, y además será constante, puesto que las derivadas de las funciones lineales son los valores de las pendientes de los tramos de recta, y por lo tanto son constantes. En cambio, si se utilizan funciones de aproximación cuadráticas, el valor de la deformación dentro de cualquiera de los elementos variará linealmente, al utilizarse en la interpolación las derivadas de los tramos parabólicos que forman las funciones de forma en este caso. Al partir de las deformaciones, las tensiones se podrían obtener multiplicando por el módulo elástico del material, y los esfuerzos axiles multiplicando de nuevo por el área de la sección transversal de la barra. Al igual que las deformaciones, las tensiones o los esfuerzos axiles resultan ser constantes dentro de cada elemento si la aproximación es lineal y varían linealmente si se utiliza una aproximación cuadrática. En este punto es importante destacar que en el problema de la columna que se ha presentado antes, aunque los resultados de los desplazamientos en los nodos obtenidos con aproximación lineal coincidían con la solución exacta, los esfuerzos axiles calculados con esta aproximación no serían correctos, ya que la carga axial distribuida a lo largo de la columna hace que el esfuerzo varíe linealmente, y con una aproximación lineal el resultado obtenido sería constante dentro de cada elemento. De hecho, se asignaría a todo el elemento el valor constante de la axila en su sección central. Para obtener una solución que pudiese reproducir la solución correcta en esfuerzos, sería necesario formular todo el problema con una aproximación cuadrática. Tras haber mostrado la influencia que tiene el orden de la aproximación en el tamaño de los elementos y en la precisión de los resultados, tanto de las variables esenciales como de las secundarias, deformaciones, tensiones y esfuerzos, es hora de ver qué cambia cuando el dominio del problema no es unidimensional. Para ello vamos a describir qué es lo que sucede en problemas planos, puesto que en el caso tridimensional no aparecen conceptos nuevos y en cambio la representación de los mismos es mucho más compleja. En un problema bidimensional, el campo de desplazamientos tiene dos componentes, respecto de dos ejes perpendiculares x e y, que denominaremos u y v. Ambas componentes se interpolan independientemente, pero utilizando las mismas funciones de aproximación. En el caso de un elemento triangular, la aproximación de cada componente del desplazamiento, u o v, se realiza a partir de los valores de esa misma componente del desplazamiento en los tres nodos del elemento. Como en el caso unidimensional, la función asociada al primer nodo, φ1, ha de valer 1 en él y 0 en el segundo y el tercero, para interpolar correctamente los valores nodales. De la misma forma, las otras dos funciones de aproximación, φ2 y φ3, también toman valor unitario en el nodo al que están adscritas y se anulan en los demás. Si se escriben las aproximaciones de ambas componentes del desplazamiento en notación matricial, se tiene que el vector con los valores aproximados de los desplazamientos, un, es el producto de una matriz n que contiene las funciones de aproximación por el vector de los desplazamientos nodales, que en el caso del elemento triangular tiene 6 componentes, 3 nodos por 2 componentes de desplazamiento en cada uno de ellos.
Las columnas de la matriz n son las funciones vectoriales de aproximación. Así, la primera columna es la función asociada al primer nodo y a la primera componente del desplazamiento. Su primera componente vale 1 en el nodo 1 y 0 en los nodos 2 y 3, mientras que su segunda componente es nula en los 3 nodos. La segunda columna es la función vectorial asociada también al primer nodo, pero a la segunda componente del desplazamiento, por lo que su primera componente es siempre nula y la segunda vale 1 en el nodo 1 y 0 en los otros dos. De la misma forma, las siguientes columnas son las funciones asociadas a la componente u del desplazamiento y el segundo nodo, a la componente v y el segundo nodo, a la componente u y el tercer nodo y finalmente a la componente v y el tercer nodo. Una vez mostrado el procedimiento para aproximar los desplazamientos en dos dimensiones, vamos a ver cómo se calculan las deformaciones. La deformación longitudinal o alargamiento unitario en la dirección del eje x es la derivada de la componente sobre x del desplazamiento, u, respecto de x, por lo que su aproximación se hará interpolando los desplazamientos nodales con las derivadas de las funciones de aproximación respecto de x. Por otra parte, la distorsión angular en el plano xy es la derivada de la componente u del desplazamiento respecto de y, el ángulo beta de la figura, más la derivada de v respecto de x, el ángulo alfa. La aproximación se hará combinando los valores nodales de la componente u del desplazamiento con las derivadas de las funciones de aproximación respecto de y, más los valores nodales de la componente v con las derivadas de las funciones respecto de x. Finalmente, la deformación longitudinal en la dirección y es la derivada de v respecto de y, por lo que se aproxima combinando los valores nodales de v con las derivadas de las funciones de aproximación respecto de y. Si se escriben estas tres relaciones en forma matricial, se tiene esta nueva ecuación, según la cual las deformaciones se obtienen multiplicando la matriz de derivadas de las funciones de aproximación, que denominaremos b, por el vector de desplazamientos nodales. A partir de las deformaciones, la tensión normal en el eje x se calcula multiplicando el alargamiento unitario sobre x por el módulo elástico longitudinal o módulo de Young del material. La tensión tangencial en el plano xy multiplicando la distorsión angular por el módulo elástico transversal y la tensión normal en el eje y multiplicando el alargamiento unitario en la misma dirección nuevamente por el módulo de Young. Matricialmente, para obtener estas ecuaciones, basta con premultiplicar la ecuación que se había obtenido para las deformaciones por una matriz de comportamiento D que contenga las propiedades elásticas del material. Tras haber presentado todas las matrices que aparecen en la formulación de elementos finitos de un problema plano, ya estamos en condiciones de presentar la forma en la que queda la matriz de rigidez, cuya componente IJ, en el caso del problema de compresión de la columna, era la integral del producto de las derivadas respecto de x de las funciones de aproximación y IJ por la rigidez axial de la barra EA. La generalización de este resultado conduce a la integral del producto de la matriz de derivadas de las funciones de formas transpuesta por la matriz de comportamiento y nuevamente por la matriz de derivadas de las funciones de forma. Todas estas integrales necesarias para obtener la matriz de rigidez y el vector de cargas del modelo han de calcularse numéricamente para que el programa de análisis por elementos finitos pueda hacerlo automáticamente. La manera más habitual de hacerlo es mediante una cuadratura de Gauss-Legendre. Con este procedimiento, la integral entre -1 y 1 de una función se puede calcular sumando los productos de la función en unos puntos determinados de coordenada xy por unos pesos w establecidos también previamente. La generalización a dos dimensiones es inmediata sin más que desdoblar la posición de los puntos de Gauss en los dos ejes coordenados. Hay que destacar que, de esta forma, utilizando las posiciones de los puntos de integración y los pesos adecuados, con n puntos se integran de forma exacta polinomios de orden 2n-1. Las coordenadas de los puntos y los correspondientes pesos para el intervalo -1, 1 se muestran en esta tabla, si bien las cuadraturas con más de 3 puntos de integración rara vez se utilizan. Para poder integrar en dominios distintos del -1, 1, como por ejemplo entre 0 y L, basta con realizar el cambio de coordenadas adecuado y multiplicar la integral por el jacobiano de la transformación, con lo que el problema queda resuelto para cualquier dominio que pueda tener un elemento. En este punto hay que decir que las deformaciones y las tensiones se calculan inicialmente en cada uno de los puntos de Gauss del elemento, aunque a menudo se proyectan extrapolando a las posiciones de los nudos para facilitar la representación de los mapas de resultados. Un último aspecto del que hay que hablar en esta introducción al método de los elementos finitos es el de la convergencia entre los resultados del modelo y la solución exacta del problema. Se dice que hay convergencia cuando los resultados de la aproximación mejoran al aumentar el número de grados de libertad del modelo al refinar la malla. Para entender esto vamos a usar el ejemplo de una viga en voladizo con una carga puntual en su extremo libre.
La viga del elemento tiene una longitud de 1 metro, una sección rectangular de 10 milímetros de anchura y 100 milímetros de canto y está hecha de un material con un módulo elástico de 2 gigapascales o 2 kilonewtons por milímetro cuadrado. La carga es de 1 kilonewton. La flecha en el punto de aplicación de la carga es igual a la tercera parte del producto de la carga por la longitud de la viga al cubo dividida por la rigidez a flexión de la barra, que a su vez es el producto del módulo de Young del material por la inercia de la sección respecto del eje sobre el que se flexiona. Con los datos de nuestro ejemplo, esta flecha es de 2 milímetros. Si se intenta resolver el problema con una malla de 10 elementos con aproximación lineal, como la que se ve aquí, el resultado es muy pobre, puesto que el desplazamiento obtenido es únicamente de 1,362 milímetros y queda bastante lejos del valor teórico. Si se refina la malla dividiendo cada elemento en 4 más pequeños, entonces el resultado aumenta hasta 1,791 milímetros. Si se vuelve a dividir cada elemento en 4, la flecha aumenta hasta 1,952 milímetros. Finalmente, si se vuelve a hacer lo mismo, se llega a un resultado de 2,004 milímetros, ya muy próximo a la solución exacta que se buscaba. Dado que al ir aumentando el número de grados de libertad del modelo, la solución se ha ido aproximando cada vez más al valor buscado, sí que ha habido convergencia, si bien esta convergencia ha sido muy lenta, porque ha sido necesaria una gran cantidad de grados de libertad y un elevado coste computacional para obtener una solución satisfactoria. En este caso, si en vez de ir reduciendo el tamaño de los elementos para refinar la malla, lo que se conoce como método H, se hubiesen empleado elementos con aproximación cuadrática, método P al aumentar el orden de los polinomios utilizados como funciones de aproximación, se habrían obtenido resultados mejores con muchos menos grados de libertad, ya que los elementos con aproximación lineal no son los más indicados para asimilar problemas de flexión. Con este comentario sobre la convergencia concluye esta introducción al método de los elementos finitos, que espero que haya resultado útil para comprender un poco mejor el funcionamiento de esta técnica computacional.